Buenos días, autóctono, que esta mañana no tenía ni batería y está poniendo unas alambradas por allí y he estado liado toda la mañana. He venido por ahí, por ese lado, por ahí para acá, poniendo alambradas, por aquí, por la parte de abajo. Ahí hasta que venga uno que trae aquí a veces animales y viene por ahí andando y las corta todas. Ha vuelto desde que se llevó de ahí unos burros que tenía, no han vuelto a cortar los alambres. Vamos a ver si vemos las vacas, que la primorosa tiene que parir. Vaya primavera que nos viene este año de buena, madre mía. Nos vamos a forrar. Después se ponen todos locos cuando dice eso. Nos vamos a forrar, se pone toda la gente loca para ahí. Ah, este se forra. No os preocupéis que no me forro. Pero vaya primavera más buena. Sí, sí. Os digo, está colocando por ahí para acá unas hambradas y vamos a ver a estas. Se bajaron para acá. Tengo poco internet. A ver si conectamos algunos internets buenos. Tema que iba a enchufar fibra en Plasencia. Aquí en casa he hecho todos los papeles, ni me contestan ni nada. No tengo ni idea. Aquí va todo para largo, aquí los pueblos todo va para largo. Hasta para con engancharte a la fibra, tarda un montón. Se ha hecho una de perdices, vosotros sabéis la de perdices y conejos que hay aquí. Pero nada, vamos a enfocar para adelante que veis el campo. Porque la vida me ha dado. Mañana vienen a ver las cabras, a ver tan buenas. Y a otras pocas de perdices, mirad. Seguro que cuando me meta a cazador no veo ninguna. ¿Sí? Eso fácilmente. Cuando no eres cazador, toda la caza se te encuentra. Cuando vienes a cazar, no encuentras nada. Pasa es que a mí no me gusta matar animales por matar. Hay que matar por tres cosas en la vida. Porque la vida me ha dado. Bueno, pues ya tengo todo esto para aquí vallado bien. Ya las vacas no se van. Solo me queda que rematar allí un remate y, y danzando. Todo dentro de 3 años, acordar, dentro de 3 años aquí ya no se puede ni andar lleno de jara. En cambio las cabras pues comen todas las puntas, o las cabras se comen jara. La cabra limpia estas fincas de canchales, hay que meter cabras, pero como las cabras no nos quiere ni el demonio. Si supieras esta mañana el pleito que han tenido en la puerta del colegio que me quieren denunciar. Allí en la puerta del colegio del pueblo, en la puerta de las escuelas del colegio, no es que ahora van todos los padres a llevar a los muchachos, las madres van todos, 4 dagales, pero hay más padres que dagales. Oh, pues iban a denunciarme porque tengo la yegua y la tengo allí, pero la yegua le echo de comer todos los días, esta yegua está bien, que se iba a morir de hambre. Fíjate lo que han andado esta mañana. Y que iban a llamar a la Guardia Civil que se iba a morir de hambre. Allí en la puerta del colegio esta mañana, me lo han dicho un montón de gente, los mismos que se estaban diciendo que iban a denunciar, me han visto. Ten cuidado que te quieren denunciar, estaban hablando en el colegio que te iban a denunciar que se iba a morir la yegua. Pero ¿cómo se va a morir la yegua si la yegua le hecho de comer todos los días por aquí por la parte de abajo? Es que la yegua se sube porque el dueño de esa finca me ha dicho, que es amigo mío de toda la vida, y la ha cogido todos los olivos a otro hermano mío, lo hemos tenido siempre nosotros, me dice, mete un caballo ahí o algo, porque ha tenido que buscar un tío para desbrozar. Y yo le estoy echando de comer a la yegua y la yegua está perfectamente, algo la veis. Y cogen las pescuezas ahí en la puerta del colegio esta mañana diciendo que iban a llamar a la Guardia Civil, que está hablando todo el pueblo para denunciarme. Pero vosotros estáis centrados de la cabeza. Pero, es que ¿sabes qué ha pasado? Si es que no se pueden comprar animales así. Hay uno en el pueblo que ha comprado una yegua blanca igual, pero que una yegua tendrá 30 años, muy vieja, está en silla y seca. Entonces la gente han visto esa yegua y se pensaban que era la mía. ¿Entendéis? Porque nadie sabe que ese hombre ha comprado otra yegua, es una yegua que ya es mayor, que se va a morir. Por eso esos animales no los compréis, porque luego no veis, ya me estaban acusando como si fuera aquella la mía. Madre, está la yegua así, toda ensillada, se ha quedado para morirse. No, la yegua mía está ahí, tiene microchip, tiene todo, y tiene las cabezas rojas. La yegua está perfectamente, pues vamos, una yegua. Ahora después la veis, que te montas y vuelas. Ah, buen día.
Pues eso, en eso han andado esta mañana. Y luego los perrinos sueltos payitos por las calles, tanto los de la alcaldesa que tiene tres, como todos y los que viven en las casas de protección oficial, los que viven allí. Los perrinos sueltos y eso no molesta. Ya le molesta hasta a los caballos. Pues de todos los que estaban allí, pues unos cuantos me han llamado para decírmelo. Fíjate, entre ellos se traiciona. Si es que están diciendo de denunciarme y me llaman todos por teléfono. Que te quieren denunciar, fíjate qué malos son, cuando la yegua está perfectamente. Que lo estaban hablando en el pueblo de denunciarme. Claro, la yegua se sube arriba a la portera y se está allí puesta después de comer. Y se está allí. Claro, la gente la ve allí, los analfabetos de pueblo. Y dice, ay, pobre animal, todo el día en la puerta aquí, que todo el día la yegua come abajo y sube arriba. Sube pues arriba, igual que las vacas están hechas ahí. Y puedes decir que las vacas están muertas de hambre, que están ahí sin comer. Pues claro, están rumiando. ¿Qué quieres? Macho, cómo se están volviendo los pueblos ya. Esto es imposible con la gente que tenemos en los pueblos. Date cuenta, que iban a denunciarme. Claro, han visto los otros, la otra yegua, que eso es una yegua vieja de este hombre que la ha comprado, una yegua adulta, una yegua de 30 años, que se va a morir ya de vieja, claro, las yeguas ya son todos petoriles, como las personas, y se han pensado que era la mía. Unos decían, sí, están los huesos estáis vosotros. A eso van a las escuelas. No sé, hay igual que los del PER, reunión de padres, cuentos a pares. Pues solo faltaba que viniera el Seprona a ver a yegua. Esta mía. Otro risorio en el pueblo. No ve la yegua que está perfectamente. Pues madre mía, que se va a morir. Hay que llamar a la Guardia Civil que se va a morir. No, pues no llamáis de las plantas de marihuana que tenéis. Eso no llamáis. Del trapicheo que os gastáis. Sí le pasó a uno que le dieron 20.000 euros en billetes falsos. Le dieron unos que le compraron la marihuana por listo. ¿A quién se ocurre vender la marihuana para uno sin conocerlo? 20.000 euros en billetes falsos. A buen día, la que lió. Pues esta mañana, hemos empezado el miércoles bien. Han venido a decir, vamos, me han llamado por teléfono unos cuantos que estaban hablando allí, pero si yo sé que son los mismos que... Se lo he dicho a uno por teléfono. Le he dicho, ¿y tú no decías que había que denunciarme? Y dice, yo no decía nada. Digo, no decía nada, nadie decía nada. Estabais todos allá hablando, lo que pasa es que todos, en este pueblo yo los conozco, que es verdad que se traicionan entre todos, te lo dicen, a mí me lo han dicho esta mañana, me han llamado 4 personas para decírmelo. Que estaban hablando en la puerta del colegio que me iban a denunciar porque se iba a morir de hambre una yegua. Porque está allí metida, que me la tiene que dar el dueño de la finca, y yo le echo de comer aquí abajo, y la yegua se sube arriba, pues a la querencia, porque los animales, pues pasan los coches, está la puerta, ve a gente, y el animal está allí, que se está muriendo de hambre. Eso le pasó a un hombre, un ganadero, que os lo he contado. Iba por la mañana a las 5 de la mañana con una burra a las vacas. A las 10 de la mañana el hombre llegaba a casa y ataba la burra debajo de una higuera, pues para que estuviera siesteando, le echaba de comer burra de beber. Los de una casa rural se asomaban, se levantaban a las 12, que es como se levantan los gandules a las 12, y miraban por la ventana y veían la burra atada. ¡Ay, pobre animal! Lleva 3 o 4 días ahí atada. Y claro, los burros al atarla todos los días pues tienen muchas cagajoneras, ¿no? Porque claro, la gente las atamos para siestear debajo de una higuera de un árbol. Pues llamaron al Seprona y el hombrito no lo denunciaron por la burra, pero el hombre tenía 2 perros sin microchip. Y lo que me dijo el hombre, dice, los turistas me han salido, me han denunciado los perros. Claro, llegó el Seprona, la burra estaba bien. Pues deme usted los papeles de los perros. Yo no tengo papeles, es un hombre de 70 años era. El hombre se iba a las 5 de la mañana y la burra bebía y comía, estaba bien gorda, pero los enguerniados estos se levantaban a las 12. ¡Ay, pobre animalito! Si está otra vez ahí, si lleva ahí 3 días, estamos en la casa rural y lleva todos los... Levantarlo a las 5 de la mañana a ver si la burra estaba allí, gandules. Os digo yo que esto va, que aquí nos vamos a matar todos. Que eduquen a la gente y que dejen a los ganaderos. Y por ejemplo, esa yegua que ha traído ese de mi pueblo, es una yegua mayor, pues no puede decir que esa yegua está mal, es una yegua vieja y un caballo viejo, pues, ¿cómo nos ponemos las personas? ¿Nos quedamos sequinos y nos morimos? Por los animales también. Pues ya estaban diciendo que era la mía. No, que me iban a denunciar. Pobrecito los guardias, la de llamadas mías que tienen, uf. A mí todo el mundo a denunciarme, pero después nunca me denuncian. Y cuando me denuncian se quedan en nada porque... Imaginaros que me denuncian. Viene el Seprona, van a ver la yegua. Si esta yegua está bien,
Pero ya te hacen perder un día y luego no te quieren decir quién es. Te dicen, bah, no remuevas nada, ya está, se archiva. Se archiva, pero te hacen ir a perder una mañana. Y así ver con los collares de las vacas, con la matanza y con todo. Que eso os digo que nos matamos. Y lo peor son las gente de pueblos riquinos sin dinero. Eso es lo peor. Como están las asistentas sociales dándole todo lo que quieren y más, pues esos tienen unas cojones y una soberbia que cualquiera puede con ellos. Tienen un cacho perrino en casa. Uy, yo le compro pollo. Uy, yo le doy no sé qué. Y te ven un caballo, te ven un burro, que son animales para trabajar el campo. Madre mía, fíjate lo que han andado esta mañana en la puerta del colegio, lo que han andado esta mañana. Si aquí vas al colegio, para todos los países hay más padres que niños, pero de toda la vida hay una de coches, ahí todos metidos con los coches, para 8 dagales que hay. Pues me han llamado unos pocos. He dicho, tú no decías nada, y decías, no, yo no. Yo es que estaba escuchando, cuando vi que decía que te iban a denunciar, digo, se lo voy a decir a Jesús, para que sepa lo que son. Se traicionan entre ellos, por Dios, por Dios. Fijaros, están diciendo que van a denunciar y los mismos que dicen que van a denunciar me llaman para decir, porque eran todos los que me han llamado estaban allí, vamos, me han dicho que estaban allí, como que ellos iban a estar callados. Si yo iba con las cabras y estaban ahí en ese teso, en un teso, por ejemplo, iba por ahí con las cabras y iban las cabras para adelante, yo me sentaba para ver y los escuchaba a todos. Menudo bicho, todas las cabras por toda la sierra para él, todo es tú para él. Eso son así. Y esta mañana, pues como se conoce que ya estamos en menguante, ha cambiado la luna, han dicho, algún satélite ha dicho, ¡ay, pobre yegua, todo el día en la puerta! A buen día. La que tenemos lía. Que se está yendo el norte, que lo digo yo, que aquí la gente muchas horas paradas. No tienen nada que hacer, evolucionar, no tienen por qué luchar ni por qué morir. Pues ¿qué hace? Hacer daño. ¿Qué hace el demonio cuando no tiene nada que hacer? Pues matar moscas con el rabo. Pues la gente parada, gente mal pensa. Y han confundido con esa yegua porque el otro día me llamaron y me dice, está la yegua para allí, madre mía, qué seca está. ¿Cómo está la yegua para allí? Esa yegua la tengo yo en casa. Cuando fui para allá, y la yegua no es la mía, la vi desde fuera, esta no es, la habrá comprado este tío. Y esa es una yegua adulta mayor y se va a morir, claro, que se va a morir. Y esta mía también se va a morir. Si aquí nos vamos a morir todos. Son, os lo digo, lo peor, lo peor. Yo he visto pueblos que odian el ganado, pero pueblos como este, bueno, no es que odien el ganado. Mirad, no hay ni bares, no hay nada, es que odian, es una energía negativa y de gente súper perfecta, hay muchos perfectos, que son don perfectos, que andan, que no pueden salir a la calle porque la sombra les persigue, y claro, son tan perfectos que vamos, madre mía. Si son las fiestas del pueblo y están todos puestos en la pared, bailan 4 personas, no bailan porque si bailan, mira qué borracho está, mira qué borracho está. Este borracho que se divierte, aquí todo el mundo que más da, que la gente se divierta. Ah, pues, que esto que fuera de broma, con lo juro por Dios, que me iban a denunciar, que se va a morir la yegua. Ah, luego la enseño. Madre mía, madre mía. A mí que tengo los animales todos gordos, que los veis toda la gente, vamos, gordos, que están bien cuidados, están todos los animales. Se muere como esa becerra. Ayer un amigo mío, un ganadero, me dice, cago en 10, macho, que se me ha muerto una becerra igual que a ti de repente. Puede ser por el carbuco, alguna especie de carbuco, porque se le ha pasado. Pero es que le ha pasado con 2. Le ha pasado, me dijo, le pasó una el otro día. Dice que estaba, le echó de comer, pero delante al rato, ¡pra! Como si fuera un infarto. Que es un carbuco que hay, que dice que se mueren de eso, que puede ser. Estas vacas están vacunadas, pero la becerra no estaría vacunada. Me ha dicho el hombre, bueno, pues, preñada del primer parto, se la ha muerto. Pues le ha dicho el veterinario, pues ten cuidado, no se te mueran más, que puede ser del carbuco o no sé qué. Cuando dice que al otro día otra, 2, y las 2 nuevas preñadas del primer parto.
Los animales se mueren, pero maltratadas. Vos mirá si las vacas también están maltratadas, las cabras. Mira cómo le brilla el pelo a las cabras y a las vacas. Vamos, que me iban a... Pues ya solo me faltaba eso, que hubiera venido para acá ese Seprona. Qué bonita la becerrina que me nació. Madre mía, estáis más bonita, la quiero más. Es que su madre es la preferida mía, pero no la puedo mirar a la cara porque la vaca que más quiera o la cabra que más te guste se te muere. O te sale mal el saneamiento. Esto es una pena. El señorito Julián. ¡Oh! ¡Oh! Si vas ahora para acá la primorosa, a ver si está para aquí a parío, yo qué sé. Pues nada, he tapado por allí, puesto alambre nueva y espero que la respeten, no la corten. Sí, porque ahora están ellos contentos que se piensan que me voy a ir. Se piensan que me voy a llevar las vacas. Sí, sí, me voy a llevar yo las vacas. Antes meto en la cárcel a todo el ayuntamiento entero y a todo. Por eso han andado esta mañana, os lo juro, por Dios. Mañana os pongo a un testigo que me ha dicho que lo dice, que estaba también que lo escuchaba. Dice, yo lo digo en un vídeo, que estaban diciendo que te iban a denunciar que la yegua se iba a morir de hambre. Con lo digo yo, que aquí está el personal tocado de la chirimbola. Es igual que la alcaldesa, ¿no veis? Ahora dice en un vídeo que lo que yo digo, porque ella no tiene ni idea de ganado, porque nunca han tenido ni le importa el ganado, ella me escucha los vídeos y dice, oh, está diciendo mi tío que hay que tener los animales, y lo dice, ¿pero por qué no lo tiene ella? Yo lo he enseñado a vosotros en directo, he puesto los papeles. No, si la culpa es la oficina veterinaria, que hoy van a llamar a la oficina veterinaria de Coria, que suban al pueblo a hacer una inspección a su madre. Así le van a salir las tonterías. Tanto que dice que todo el pueblo no me quiere, a ver si le van a pagar a ella las denuncias. ¡Oh! Más bonitas que no la podéis ver. Está ahí con un mechón. Tengo la Inés mala con fiebre. Ayer tuvo que ir a la ambulancia a buscarla al instituto, al colegio donde está estudiando. Está toda la gente para ir mala. Yo nada más me puse mal un día. ¿Cómo me voy a poner yo malo con las comidas que me hago? Me cago en 10. Tengo a Martín hecho un toro, me cago en 10. Ha tirado Martín esta mañana un saco lleno de botellas de vino que la llevo dar. Más no sé cuántos cántaros de vino. Toda la noche se aplica una botella. El tío, así está como un toro. Y se pone malo. Y el primer año que vino conmigo estuvo todo el invierno Martín malo. Todo el invierno malo. Chacho, allí viene un coche, tenía que haber escondido la picá. Porque ese dejó un día la puerta abierta. Ese que viene ahí, estaba yo allá arriba y ese es más malo que... Es de estos que tienen mucha soberbia y dejan las puertas... No. Creo que hay dos coches iguales. Uno de ellos es... Ah, bueno, tenía que haber escondido el coche y lo había pillado esta mañana. Le he dicho al alcalde de Santibáñez que ponga un paso canadiense, porque ya la de Torre no lo quiere poner. Le dije al alcalde que lo compraba yo, ¿eh? Se lo dije, le dije, lo pago yo. Me cuesta 800 euros, pero te quitas un problema. Vamos a ver si cierra la puerta. Que esto no es camino, esto lo hicieron después camino, ese camino termina en la finca. Lo que pasa, como estaba la carretera, pues pasa la gente, que está bien que pasen. Pero hombre, tienen que ver cuando están las vacas, pues que cierren la puerta, que no le cuesta nada. Yo cierro las puertas cuando paso. Pasa que ahora dicen todo el mundo que no hay que cerrar puertas. Otra cosa es cortar un camino. Pero si eso no es un camino, eso es que le han dejado pasar. Y además un camino se ha ganado. Y antiguamente pues, nosotros poníamos palos en los caminos y metíamos los caballos y las bestias y comían el camino. O atábamos las bestias al lado del camino. Hoy ahora están en el camino. Ata, ata. Ata, ata un caballo en el camino. No, ese es el primo de la mujer mía.
Me lleva ramo para las cabras. Esa es buena persona. Señor. Vaya día, vaya primavera que tenemos, ¿eh? Este año no forramos. Maldita vida. Entre el paro, las aceitunas, las subvenciones. Madre mía, madre mía. La que tenemos liada. La que tenemos liada. Ese hombre sí que ha trabajado también. Está todo esquilmado de los huesos. Madre mía, cómo coge al hombrito ya. Ese sí que ha trabajado. Ese es primo de la mujer mía. Ese ha trabajado. Ha trabajado y sigue trabajando. Ya tiene los hijos fuera de casa y todos casados con hijos y con todo. Este año sí que ha ganado la gente dinero con la aceituna. Me dice, para todo el que hablo, me dice, he ganado 100.000 euros. 100.000 euros he ganado. Buah, he cogido 150.000 kilos, me he quedado 100.000 euros. Digo, hostia. No, si aquí os digo, aquí denunciar, madre mía, madre mía. Sentencia, hasta aquí sentencia. Bairo lo voy a dejar una temporada, no lo voy a traer. Voy a traer el otro cachorro que tengo que aquel muerde bien. Y Bairo, si alguno lo quisiera adoptar, se lo daba. Porque ya el perro no está bien, pero no me gusta mucho. Y este perro es súper inteligente, más bueno, montar los coches y de todo, pero no lo quiero. Si alguien lo quisiera muy bien, que lo tratara bien, se lo daba. ¿O no, Bairo? Te regalo y te vas para la ciudad. El olor de la jara. Daros cuenta que te ponían, cuando tenías fiebre antes te ponían jara en la cabeza, un cogollo de jara. Así se murió una niña en la finca de mi padre con 5 años. Ya os lo he contado. Iban allí los hombres a dormir a la fuente, que había una fuente, y se murió hace... Esa niña, si hubiera vivido, tendría ahora... Sí, 70 años. Pues hace 65 años que pasó eso. 70 años, 75 tendría la muchacha ahora. Sí, por ahí o más quizás. Pues su padre se ha muerto hace unos años. Se le murió la mujer, se casó. Tuvo una niña y le entró a la mujer una enfermedad que entraban en aquellas épocas y a la niña. Y el hombre, él las abandonó, las dejó por debajo de mi casa, donde yo vivo, por debajo allí. Por eso los urdanos, él mismo me lo decía, si él vivía allí, me lo decía, y me decía, vete de esa calle, que ahí se me murió la mujer y vente esa calle es enfermiza, me decía el hombre. Y las abandonó y se fue, trabajaba para un tío mío y se fue a trabajar con mi tío. O para un tío abuelo. Y se murió la mujer ahí sola en casa y luego se llevó la niña y allí en la finca de mi padre se murió. Vamos, que la finca la hemos heredado después nosotros. Estaba un hombre que ese hombre ha muerto también ahora con 80 y tantos años. Y de que estaba ahí, no podían dormir, toda la noche la niña llorando. Papá, venga a llorar. Dice que ardiendo de fiebre le ponían cogollos de jara. Y ya dice el hombre, voy a subir al pueblo a llamar al médico. Y vino a buscar al médico y cuando bajó se murió. Y cuando llegó el médico ya se había muerto la gala. Y le ponían cogollos de jara, fíjate que eso caliente, ya sabes lo que somos de campo, lo que es la jara. Y era verano, cuando se murió era verano. Es lo que había antes, y es que antes no había medicinas ni había nada. Pues no se morían de agales antes. Yo voy a muchos cementerios, que me gusta ir a los cementerios de los pueblos, me gusta leer las esquelas que le ponen o lo que le ponen. Y aquí en mi pueblo y en todos los pueblos hay muchísimos, pero muchísimos niños muertos de aquella época. Y luego en el tenao ese de donde nací yo, ahí se murió otra niña atragantada con un melapio. Estaba comiendo un melapio y también era una niña. Y después decía ese que se le había aparecido, el que se murió de cogollo, contaba que se le había aparecido en el regato de la herrería, venía de la Surde y dice que estaba sentada la niña en un sitio y la mujer en el otro. Salió a correr hasta el parador.
Dice que ni miraba para atrás. Eso decía que a él se le habían aparecido los muertos. Pero eso es la mente. Estaba sentada la mujer en el parte de acá y la niña en el otro lado. El hombre hizo lo que pudo. Al enfermar la mujer se pensó que le podía entrar la enfermedad y la dejó abandonada en casa y la gente le llevaban comida a la mujer, pero él se murió en casa. Y luego a él se lo casó mi padre con otra viuda. Y la niña se murió en la dehesa, en la finca de mi padre. Entonces sí que eran vidas malas. Entonces ya ves, mira. Y me contó otro hombre que recién casado se le murió un mulo. Se le murieron los cochinos y se le murió un hijo. Y luego enfermó la mujer que pues, se recuperó. Dice que menudo año tuvo. Dice al hombre, me vino todo lo malo. Se le murió el mulo. Que antiguamente se te moría una bestia, era donde tú sacabas el jornal de todos los días. Se le murieron los cochinos. Los cerdos de la matanza se le murieron. Y se le murió un hijo. Un hijo con 2 años. Me decía el hombre, y la mujer después enfermó también en todo no sé qué enfermedad. Dice, tú no veas qué año más malo fue aquel. Ahora me ha dicho que se va a venir a la residencia del pueblo, me ha dicho. He dicho, ¿pero cómo te vas a venir para la residencia? Y dice, él y la mujer se vienen a la residencia. Pues mira qué ruina. Sea el hombre que aquel año, el año que le pasó aquello, dice que nunca había el fin del año. O tenía unas ganas de que, porque era todo malo, pero malo, ¿eh? La vida viene así, cosas malas. A mí enfermedades nunca me ha venido, pero disgusto un poco. Pero enfermedad es la suerte que he tenido, que nunca me ha pasado nada malo. Mira que he estado mal cuidado, ¿eh? Y estoy mal cuidado. Animales, pues el que tiene animales siempre se te muere alguno. Yo llevo toda la vida con animales, eso no pasa nada. Eso voy a dejar, no tengo batería, no me carga, se me ha roto el cable del teléfono. Este teléfono carga con ordenador. Anoche, hasta hace un momento no tenía batería, lo tengo todo el rato en el coche abandonado. Y voy a buscar esta becerra a ver si va parido o ha parido ya. Y me voy a mondar olivo un rato. Está el lagar para ir mondando olivo, tengo que ayudarle. Ahora de aquí para adelante, vive uno como quiere. Voy a ir comida a los animales. Ya he vallado la finca, casi ya la he vallado toda. Ya nos llevan un montón de días sin salirse de aquí. Y ya veremos a ver qué pasa con la señorita alcaldesa. La que mira por los animales. Mira de qué manera arruinar a los ganaderos. Ahora le va a echar todas las culpas a los funcionarios. Acordaros, todas las culpas se las va a echar a los funcionarios y a la secretaria. Le va a echar todas las culpas a ellos. Va a decir, a mí no me han dicho, a mí no me han pasado ningún papel, a mí no me han pasado ningún informe. Lo vais a ver cómo le echa la culpa a los funcionarios y a la secretaria. Eso lo sabemos toda la gente. Se zapiñó el dinero y luego le echaba la culpa a la secretaria. Que la secretaria decía que le iba a denunciar porque fue en un pleno, está grabado, y decía la secretaria, retráctate de las palabras, retráctate o te denuncio. Y ella que no sé, decía que no. Que había sido la secretaria, que le había dicho que había dinero. Y la secretaria, yo te he dicho que había dinero, pero no te he dicho que tú te lo gastes en cerveza gratis ni en traer al músico ese. Y ahora la gente sin cobrar, aquí unos pocos que le deben dinero. Estaba el dinero para una cosa y se lo gastó en otra. Y luego le echaba en un pleno, le ha echado la culpa a la secretaria y la secretaria no retractó. Y siguió y echándole la culpa a la secretaria.
La secretaria que la iba a denunciar ante la secretaría de no sé qué y no sé cuánto. Y ahora va a pasar esto, ella va a ir a juzgar y va a decir, no, yo no sabía nada. ¿Cómo no le si yo lo sé, le doy la autorización? Porque le pertenece, como a todo el mundo. Si ya está haciendo un vídeo que hace falta papeles para meter los animales, pues entonces ¿qué me estás contando? Fijaros cómo son de estafadora, cómo es de estafadora. Es casi una estafadora toda la vida. Es lo que ha vivido. ¿Qué dice eso? Y está haciendo otra cosa, es que no se da cuenta que todo el mundo sabe que es alcaldesa. Eso es como si yo digo que reivindico el mundo rural y luego lo que hago es tragar del mundo rural. Eso no es así. Si tú estás diciendo que hace falta documentaciones para tener, ¿por qué no coges y al único ganadero que te lo solicita se lo da? Claro, porque lo tenga ella, ya tiene las ovejas puestas a nombre de su madre, que están a nombre de su madre, llamar a la oficina veterinaria lo dicen. Y su madre está empadronada en otro pueblo y tiene ganado pastando aquí en los pastos del pueblo, por eso no quiere, no le podemos dar los papeles. Y ahora ella cuenta un vídeo diciendo lo que yo digo, lo dice con mejores palabras y la gente la cree. Ah, que es verdad. Fíjate lo que sabe de ganado, hace falta tener todos los animales. Pues eso lo sabemos todos los que damos toda la vida de Dios. Sí, pues toda la gente ahora dicen que lo que sabe. No, pues no lo hace. Ni lo hace con su ganadería de su madre, ni lo hace con el único ganadero que se lo solicita. Y resulta que los otros alcaldesas no era ganadera, que era una tía que nunca ha tenido ganado, se lo solicité y digo a la secretaria, coge la ordenanza municipal de los pactos y si le pertenece se lo da. Y coño me lo dio. Porque me pertenece, soy vecino del pueblo y ya está. Pero macho, que engañan a la gente. No, a estos de Somos Cáceres le han metido una castaña, pero buena. Y a los del PP, que los ha estafado, pero bien. Pero ahí la tonta le decían que la que mandaba el alcalde, pero un alcalde manda si tus concejales te votan. Si tú no tienes concejales, eres sola, riñes con los del PP y amenazas a la teniente alcalde de denunciarla por acoso y se toca que ha amenazado a la teniente alcalde, no puede hablar con ella. Y luego quiere y encima echa las culpas a todos los concejales que no han votado los presupuestos porque son que van en contra del pueblo. Pero niña, ¿cómo te van a dar dinero? Pero si quiere gastarse todo el dinero, 800.000 euros en un mes, pues todos le votan a toqueto y ella nada más hace que echarle las culpas a los demás. Entonces ella quiere que mandar ella con todo y encima tienen todos que votar que sí, y encima sí o sí tienen que votar. Como, cuando era niña, os lo he dicho, rompía los juguetes, estaban jugando como perdiera o no le gustaba el juego, rompía todo y se largaba. No, el niño mío y las niñas lo pueden decir también, y mis primos, todos mis sobrinos otros, que rompía todos los juguetes, uy, o se hacía lo que decía o todo roto. Y jugando a los juegos de ordenador, como perdiera, apagaba el ordenador y todo el mundo fuera de aquí. Ya está, tenía que ganar. Entonces eso es cuando crece la soberbia, pues, ahora que la van a domar. O sea, ostras, menudo bien los 800.000 euros. Uf, saqueaban las cuentas rápido. Pero en la vida hay que enseñar a los hijos, por lo menos principios. Hay niños que dicen palabrotas, insultan y dicen palabrotas, pero eso, si después el niño tiene buen corazón, no es malo, las palabras las lleva el viento. Lo malo son los hechos, lo que hace esta tía, los hechos que ha hecho siempre, de maldad. Sí, muy buenas palabritas, pero mira las que le lía, que no, mira lo que le ha hecho a la secretaria. A la secretaria la ha acusado. Y la secretaria, oye, yo no te he dicho eso, Nazaret. Y ella, sí, y la secretaria, pero ahí está grabado que lo podéis escuchar. Diciendo a la secretaria ahí en el pleno, retráctate de las palabras, pide perdón de lo que me has acusado. Y no lo ha pedido. No, 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 no. Uy, ni lo va a pedir. Hasta que ahora cuando esa la habrá denunciado, pues decía que le iba a denunciar, que le iba a denunciar a la secretaria no sé qué. La secretaria por acusarla de... Había acusado a la secretaria de que le había ocultado información. Se pensará que la secretaria es tonta. Ella se piensa que es como los jueguitos de los niños que pueden romper los juguetes. Y ahora, bueno. Fijaros, hace años, el niño mío tenía 3 años, el lagar mío. Y luego me soltaba, ataba yo el caballo ahí en el cercado de mi padre.
Y me venía a casa cuando venía de las casas. Pues estaba el niño jugando allí debajo de un nogal. Cuando venga el caballo, corre el para acá y para el caballo. Y su madre desde el camino tirándole piedras al caballo. Para matarme el caballo por el envidia que me tenía y odio. Pero vos te imaginas que, pero así de odio, ¿eh? Y luego va a misa y santa, ¿eh? Eso mi hijo me ha dicho que lo va a decir un día en el vídeo, que lo vio él. Y eso vino corriendo a casa y me lo dijo. Me dijo, he visto, le estaba tirando piedras. La madre de Nazaret el caballo desde el camino, pero tirándole piedras a matarme el caballo. Uf, menuda maldad. Eso no se lo hago yo a ningún animal, ni por mucho que no quiera la persona. Más, yo el caballo estaba en la finca de mi padre, igual que no metía yo en el tractor, y mi padre me dice, y me ataba yo el caballo allí para siestear. Eso, ahí está el hijo mío que la vio. Y se acuerda, anoche me lo volvió a decir, que estuvimos hablando. Me dijo que eso lo vio él y dice él que se acuerda perfectamente. Que tirándole piedras al caballo a matarme el caballo corriendo para acá y para allá, y la tía desde el camino tirándole piedras. Y me lo desataba, cada dos por tres me lo desataba, el caballo suelto. Y decía, pero ¿quién va a entrar a la finca de mi padre a soltarme el caballo? Entonces eso lo ven los niños. Yo es que, vamos, a mí el hijo mío cortar un alambrazo yo por detrás nunca me ha visto en la vida. Es que no lo hago yo, vamos. Cosas se hacen por delante, tienes que romperle a un tío la cara, se rompe o discutir, o tienes que decir lo que sea, pero ir por detrás, eso es el acto más cobarde que existe, y hacerle daño a un animal por detrás. O esto, y luego es que encima los pillan, no como se lo han pillado el niño. El hijo mío lo vio perfectamente. El niño me escuchaba que me sentaba el caballo, entonces él fue y estaba jugando debajo de un nogal y como un niño chiquitino, la otra no lo vio. La otra miraba así, no hay nadie, pim, para tirarle piedras al caballo. Un lusitano que tenía yo, me mata el caballo allí. Cagüen en 10. Y el niño asustadito vino corriendo a casa a contárnoslo. No, pues anoche otra vez me lo voy a decir el Dagal. Uy, uy, la maldad. La maldad. La envidia es lo peor que hay en una familia. Como entre una persona mala, te busca la ruina. Pero la ruina no te la busca. Mira, los que no han evolucionado son ellos. Estaba llamando el taller, que tengo que llevar la pica, tengo que pasar a ITV. Luego le llamo. Esto de los animales, yo llevo toda la vida con animales. Y yo con animales, pues me ha ido bien. Yo, verá, yo con las cabras, rico no me he hecho, pero hemos vivido bien, hemos hecho una casa, he pagado de todo lo que tengo que pagar, de todo, hemos hecho de todo con las cabras, de todo. No he sido rico, rico no, pero yo sé que eso siempre me lo han dicho los pastores, y yo siempre he escuchado a los viejos. Tú tienes animales, si haces el mal a otra persona, te va mal con la ganadería, los animales, te entran enfermedades, se te mueren, te pasa de todo lo malo. ¿Entendéis? Siendo buena persona, el karma te va tirando poco a poco, pero si vas haciendo el mal, luego el karma te lo paga a ti. No evolucionas, no compras nada, no haces nada, no tiras. Yo no he tenido otros ingresos en mi vida, solo de las cabras, y la mujer me estuvo un tiempo en el PER, que era más que para pagar la seguridad social. Es que yo no he tenido grandes, ni me han heredado herencia ni nada. Yo he heredado ahora los olivos de mi padre, unos olivos y un cercado que me dio mi madre, pero que yo no he tenido otros ingresos de la ganadería y he criado tres hijos y ya está. Pero, y a mí me han acusado de todo. Esa es la primera. Puh. Y yo lo sé que esto del ganado te castiga después el karma y te caen maldiciones, se te mueren todos los animales, no te producen, no aumenta. Mirad un montón de berrendas que he hecho yo. Que se ha muerto una novilla, pues se ha muerto, se muere, igual que te aborta, va a abortar una vaca. Pero que mira el montón de bichas que he hecho con 12 vacas viejas. Con 12 vacas viejas. Y las avileñas las compré con el dinero de la subvención de esta. Yo que tengo ya 50 animales, 51 o 52. Y ahora van a París, este año me meto en 70, 80. Si eres malo y haces cosas por detrás, maldad, echas veneno. Yo que conozco todo el campo y que estoy toda la vida en el campo, si yo hubiera querido ser malo, me iría aquí a cortar alambradas, árboles, a quemar naves, coches. Pero yo esas cosas, ¿por qué las voy a hacer? Nunca las haría. Es que no las hago porque luego yo sé que lo pagas tú.
Y eso, pues hay gente que no, hay gente que te matan un perro, te hacen cosas por detrás. Eso yo no. Ya que hay uno que me ha liado 40.000. Bueno, a mí y a más gente. A mi tío le mataba ovejas. Pues ese tío, si lo veis, un alma en pena, un alma en pena. Porque toda la gente lo sabe. Pues muy bien que va, y muy buenas palabritas. A mí toda la gente me lo dice y la otra gente lo hablamos. La gente sabe que tienen mal fondo. A ver si nadie dice que yo tengo mal fondo o que yo hago cosas por detrás nunca en la vida. Lo uno porque yo creo en mí y yo sé que eso no es el camino. Ni voy y le quito a nadie nada. Ni me aprovecho de nadie. Lo que me pertenece y punto. Lo que no me yo podría estar, lo estoy viendo, Martín cobrando el paro y la Miriam y todos, podamos estar todos estafando a España. Pero eso es injusto y eso no puede ser. Hay que cumplir las normas, ya está. Que nos parezcan bien, que mal, la vida es así. Yo sé que llevo toda la vida en el campo y con ganado, que como hagas cosas malas, no te evolucionas con el ganado, no evolucionas, no tiras para adelante. Os lo digo yo, no tiras. Se te mueren los chivos. Como tú seas mala persona, te viene todo el mal a ti. Si es que a mí me crían los animales, pero si me crían hasta las ratas, me crían, me cago en 10. Me dice mucha gente, macho, si es que cría en 4 ya está siempre criando cabritos, siempre cría. ¿Por qué? Porque, yo qué sé. Martín lleva conmigo 19 años. Me han denunciado. Decirle a Martín que se vaya, decirle que vayan para allá y digan a Martín, te damos 2.000 euros, vente conmigo. Verás cómo dice, sí, sí. Que todos tenemos fallos, yo también, pero bueno, pero no hay que ser malos si ya se hace daño sin querer. Luego, claro, los envidiosos pues siempre te... Oh, este es todo suyo, todo suyo. Bueno, pues todo mío no es. Aquí todo el mundo tiene derecho, pero hay que cumplir las normas. No las cumplo yo las normas que me han impuesto. Yo las cumplo. Pues otros no las quieren cumplir, pues porque no las cumpla, pero tampoco puedes venir a echar al que está bien. Es que eso es como si yo voy a vuestra casa, vos echo a vosotros y me meto yo. Hombre, tu casa es tu casa, igual que esto, tú puedes meter aquí animales, pero tendrás que traer, tienes que hacer lo que te exige la normativa, ni más ni menos. Entonces, si no, también lo hago yo. Que es una pena de vida, una pena. Y se está poniendo así la sociedad, ¿eh? Aquí en los pueblos cada vez peor. Mira esta mañana el lío que me iban a denunciar. Y los mismos que decían que me atrevo a apostar, que de esos que me han llamado, eso, si le pregunto a otro y me dice, era el otro el que lo decía, me lo atrevo a apostar, porque los conozco yo. Lo que pasa es que después vienen corriendo y me llaman a mí para decírmelo. Ah, bueno. ¿Cómo se traicionan entre ellos, por Dios? Le decía yo, cuando estaba ahí le estaba diciendo por teléfono al tío, a la tía que me ha llamado. Pero tú no decías nada y ella, no, no, yo no decía nada. Yo estaba escuchando lo que estaban diciendo que te iban a denunciar. Y yo, sí, sí, escuchando, diciendo. Y esta niñata, pues, como se pensaba que me iba a fastidiar la subvención, y ya está. Ha dicho, a este le quitamos le obligamos a quitar la subvención que se tenga aquí del pueblo. Y ya quiere utilizar el ayuntamiento y ya está. Pasa que yo ya he tantas plazas y ya hemos hecho tanta historia que... A ver si ahora esos amigos suyos le pagan lo que tienen que pagar, le ayudan a pagar el problema que va a tener. Acordaros que lo vais a ver en el periódico que sale esta tía detenida. Hostia, cómo me suenan todos los huesos. Me voy. Vamos un rato a los olivos y luego esta tarde a poner poste allí. Vamos a empezar la construcción. Y mañana, ¿sabes qué voy a hacer mañana?
Mañana vienen a ver las cabras. Salgan buenas o salgan malas, me da igual. Vamos, no estoy ninguna hinchado. Y después he sacado un cordero que tenía en el congelador y nos vamos a ir a comer un cordero para allá asado. Y los que digan después, ¿estáis de fiesta? Pues estamos de fiesta. Eso vamos a hacer mañana, comernos un cordero asado. Lo he sacado del congelador esta mañana. Me cago en 10. Y si hace falta 3 cántaros de vino, 3 cántaros de vino. Es que los jueves hay menos gente para ir. Yo no sé la gente por qué se enfada por eso. Madre mía, te ven en un restaurante, te pueden todos a insultar. Ah, en un restaurante, no sé qué. Pues yo toda la vida he ido, yo toda la vida hemos vivido así. Mira, tengo aquí clavado un pincho. Chacho, que se me clavan pinchos en la mano y no me los quito. Ay, Dios mío. Hijo mío, hijo mío. No, el que le ha fastidiado el hijo mío no se va a incorporar este año. No, porque, claro, necesita un montón de papeles que le tiene. Es que hoy en día, como vivimos, es que esto es una mierda. Antes de presentarse a políticos, tienen que hacer un examen psicológico. Pero a todos los que se presentan en la lista, psicológico y de su vida. Es decir, ¿tú a qué te has dedicado? ¿Eres un ruina casa? ¿Tú no vales para político? Una persona que arruina su casa, ¿cómo le va a estar de política? O unos estafadores, eso no se puede. Porque es que hoy en día todo el mundo necesitamos. Ella se basa en que no cobro. No cobro, no, que ella engañó, que no iba a cobrar. Pero cuando ya entró la alcaldesa se quiso poner el sueldo. Lo que pasa es que le votaron que no. Ella engañó que no, yo gratis. Y ahora tiene el cuento de que como no cobra, no hace nada. Pues entonces no te presentes. No salgas diciendo, yo soy una alcaldesa, no cobro sueldo. No cobra porque no le votaron que no. Que ahí están los plenos y lo podéis ver. Que bien dijo que un buen sueldo quiera ponerse. Así que no cobra, no. Ese fue el engaño. Lo que pasa cuando riño con los concejales ya no le votaron. ¿Cómo le iban a votar si los mismos que han dado los votos? Y no le hacen una moción de censura, porque los socialistas son los primeros que son. Los socialistas no quieren que haya ganado aquí. Y los del PP, hay 2 concejales del PP, uno sobre todo, que es un envidioso que tiene envidia hasta la sombra tampoco. Y como sabe que esta tonta se está metiendo conmigo, por eso no le hacen una moción de censura. Porque déjala que el tío la va a meter en la cárcel. Y están esperando a eso, a que la meta yo en la cárcel. Vamos, yo no, ella se está metiendo. Y ya está. Y está el pueblo parado porque no está en el ayuntamiento. Ayer le ha llamado una eminencia. Al ayuntamiento le han llamado 40.000. Y nunca está en el ayuntamiento. No va nada, no hace una gandula, una vaga. No ha trabajado en su vida y está ella con el cuento. Yo no cobro. Oye, tía, que hoy en día necesitamos muchísimos papeles todo el pueblo. Ayer me ha dicho otro hombre que tenía que firmar un papel y tampoco se lo firma. ¿Ah? Y mi sobrina ha pedido la licencia de taxi y no se la saca, no se la da a su propio primo. Que es que él se no lo dice, pero él se está esperando la licencia de taxi, pero meses y meses y la tía no la saca. No. Porque la ha solicitado su primo. Vamos, que es el único que está ahí, nadie la quiere coger y hemos hablado con el otro taxista y he dicho, no, yo no quiero. Y la tía macho no la quiere sacar a la tía ahí también, que es que eso no lo decimos, o sea, hay muchas cosas. Y yo lo digo porque no se puede permitir que abusen así del poder y ya está. O sea, se pensaba que yo iba a estar callado, me iba a quitar, me iba a hacer a mí de hacer, o que pierda la subvención y que pierda todo. Vamos, que yo os digo que simplemente es porque esta finca es ideal. Y encima es que esta finca es un punto estratégico, que yo estoy en esto de los incendios, que es donde salen todos los incendios de la carretera. Y quiere la Junta que hay aquí cabras, que ahí me están llamando gente fuerte y mete las cabras aquí, te mete una pastilla de cabras aquí. Pero daros cuenta, dice que lo que yo digo lo dice ella. Encima la gente le dice, ay, todo lo que sabes de ganado. Tócatela. Sí, pues no lo enseña, pues no lo enseña los papeles. Si tiene que, la oficina veterinaria de Coria es la que tiene que subir los del Seprona. Que a mí bien me han pedido los del Seprona todos los papeles. Son personas que no tienen ni idea de campo ni de ganado, pero se acoplan aquí a tomar por saco.
A ti ya me escucha unas cosas decir a mí, pues ya las dice igual. Ya tomas por saco. Pues que ayer me lo dieron uno y dice, ha hecho un vídeo diciendo que para pastar con los animales, todas las parcelas donde pastan los animales tienen que estar puestas en la cartilla ganadera. Pues que presente ya la suya, eso tiene puesta donde la sacó. Y encima falsificó la firma hasta la mía, nos falsificó la firma de todo. Que hizo la cartilla ganadera en una finca que es de todos los hermanos. ¡Toma! Voy a ir para allá porque no esté la bicha esa. Nos vemos.